Damos la bienvenida a la doctora Carolina Ávila. Ella es catedrática universitaria, experta en comunicación social, tras esta visión del destacado periodista José Hernández sobre varios de la veintena de opciones que quedaron de las elecciones primarias del domingo y que configuran este panorama aún a ser definido. ¿Qué más puede añadir Carolina Ávila sobre esta coyuntura que vivimos los ecuatorianos ya en las proximidades de elegir un nuevo gobierno? Querido Gustavo, querida Rosana, qué gusto verles y escucharles. Muchas gracias por la invitación. Creo que a José le faltaron párrafos, sin lugar a dudas, a José Hernández, el periodista que usted tuvo la gentileza de presentarlo en la introducción de su entrevista, para poder hacer el resumen. Si tenemos algún problema con el audio, Carolina, no sé si podríamos quizá elevar el volumen de alguna manera o acercarse quizá un poquito más al dispositivo, a ver si probamos, porque estamos con dificultades de sonido. No sé si se me escucha ahora mejor. Estoy intentando... Creo que estamos mejor, sí. Supone que estoy con un audífono incorporado en este dispositivo, por esa razón pongo la mano así para ver si así se logra. Sí, quizás si es que ubicamos al micrófono dentro del equipo y lo acerca a su boca estaría mejor. No sé si eso le va a ser posible o no, pero intentemos salir adelante. Estamos con una señal un poquito baja. ¿Ahí estará mejor? Muchísimo mejor. Ahora sí le escuchamos. Adelante. El problema que tengo allí es que no le escucho yo, pero bueno, voy a hasta resolver ese problema, tratar de responder a la pregunta que usted mencionó. Me decía usted que se puede complementar a lo que José Hernández había manifestado. Y en verdad, me parece que José le faltan párrafos para poder terminar de escribir el prontuario, pero ¿qué explica el hecho que estos personajes, como menciona él, por poner un adjetivo no tan duro, tengan una posibilidad, ¿no? Y es precisamente que todos los espacios judiciales de los cuales hace cuenta José Hernández requieren ser legitimados en la opinión pública, y eso no ha pasado. El Ecuador sigue contando con instituciones frágiles, instituciones débiles, tanto en lo político como en lo judicial. Por eso tenemos, por ejemplo, partidos políticos de alquiler. Por eso tenemos candidatos que, a pesar de que no han tenido ninguna trayectoria en política, ningún recorrido en gestión pública, o que inclusive desde lo privado, que estaría lógico, estaría bien, también se puede entender la aspiración personal. Sin embargo, son absolutamente desconocidos. A pesar de eso, son capaces de tener un partido político y de tratar de aspirar a Carondelet. Entonces, en un sistema... Este tipo de condiciones simplemente no se dan, ¿no? Porque a nadie se le ocurriría hacer un recorrido en política entrando directamente a ese lugar sin haber pasado por los otros procesos. Entonces, por un asambleísta, por ser un ministro, por estar en una gobernación, por hacer un recorrido, una trayectoria en el sector político. Eso no sucede en el caso ecuatoriano y en algunos países en Latinoamérica, y se dan este tipo de historias como las narra José. Por el otro lado, también aquellos casos en los que han pasado por procesos judiciales, ¿verdad? El problema que tienen es que el proceso en sí mismo, en la orientación pública, en la suerte de conversación publicada, se ha deslegitimado. Y el hecho de pensar que la fiscalía mira solo para un lado y no para todos los lados, o el hecho de acusar a los jueces, de terminar concediendo favores a uno o a otro, porque el tema es que la acusación a los jueces, tanto en la Revolución Ciudadana como en el gobierno de Lenín Moreno, ha sido la misma, esa falta de independencia. Entonces, sucede que eso se concentra en opinión pública. No estoy diciendo que eso haya pasado en sí mismo, sino que es la conversación, querido Gustavo.
Entonces eso da margen, en el caso del voto correísta, por ejemplo, que se mantenga en esa proporción que ha llamado la atención a los analistas, ¿no? El voto duro del correísmo, que le da mucha opción a esa fórmula a llegar a la segunda vuelta. A ver si nos puede escuchar Carolina y nos confirma primero, si es que puede escucharle antes de pasarle la siguiente pregunta. ¿Nos está escuchando? Lamentablemente tengo problemas para escucharle. Ya. Voy a intentar. A ver si podemos de alguna manera para poder llevar adelante el diálogo. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha Caroline? Creo que no. Quizá le falta activar en su dispositivo, no sé, en la parte de audio, si podría chequear si es que está con la salida correcta, ya sea al parlante de su computador o al audífono. Bien, una pena, quisiéramos ponerle otra pregunta a Caroline Ávila, pero tenemos estos problemas de comunicación propios. Quizás intentamos por otro medio. Bien, quizás si es que hacemos una llamada telefónica para concluir este diálogo, a ver si procedemos internamente con esto. Mientras tanto, les vamos a comentar, vamos a tratar de comunicarnos telefónicamente con Caroline. Mientras tanto, les comentamos que Andrés Arauz, el candidato del correísmo, el día de ayer aceptó ya la candidatura a la presidencia ante el Consejo Nacional Electoral. Acudió a la Oficina de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral para aceptar la candidatura a la presidencia de la República. Arauz llegó en un sistema integrado de transporte en el metro de Quito, se bajó en la estación de La Florida, donde le esperaban varios simpatizantes que vestían una camiseta estampada. De hecho, no estuvo para aceptar la candidatura a la vicepresidencia Rafael Correa. A ver si estamos ya con Caroline. Gracias, no sé si me escuchan ahora. Perfectamente, Caroline, sí. La siguiente pregunta que quería plantearle es que José Hernández, en otro espacio de opinión, en este medio de comunicación hace algunos días, responsabilizaba también por la calidad de los candidatos a los medios de comunicación de Ecuador. Y él hacía énfasis en el pluralismo, que es una norma que muchísimos, creo que la gran mayoría de medios de comunicación practicamos en Ecuador, pero decía que ese pluralismo está haciendo mal al país y que allí debía primar la responsabilidad, sugiriendo a los medios de comunicación que no se abra palestra, en definitiva, que no se entreviste ni se dé espacios de comunicación, por lo menos estos elementos que o rayan o directamente pueden ser calificados como delincuentes, como personas que están realmente en contravía con lo que debe ser el deber ser y el interés público. ¿Su opinión al respecto? Bueno, es un desafío importante para el ejercicio del periodismo. Por ejemplo, en el sistema judicial ecuatoriano, se conoce que el último momento que los recursos judiciales se hayan interpuesto y estos hayan sido solventados, entonces se puede configurar a una persona como culpable y por lo tanto se podría exhibir de sus derechos ciudadanos, etcétera. Ahora, eso en los judiciales. El periodismo tiene otras configuraciones. Por ejemplo, en más de una vez no se han complicado en mencionar nombres y apellidos públicamente, a pesar de que no deberían hacerlo en el ejercicio correcto de la ley de comunicación, sino hasta cuando ya están en un proceso confirmado en un juicio, ¿no es cierto?, cuando hayan sido declarados culpables. Entonces, eso es simplemente en cuanto a si nombro o no nombro. Y luego lo otro sería si es que tiene o no un espacio en la comunicación, en el noticiario de este medio. Me parece a mí que negar la voz, negar el espacio a alguien es muy grave como decisión de comunicación. Si este medio decide hacerlo, debería hacerlo en el marco de la transparencia que le compete, en el marco de una agenda editorial que debería exponerla públicamente a su audiencia.
Entonces, pongo un ejemplo. Probablemente un medio de comunicación pueda decidir que los pederastas tienen que ser escuchados, ¿no? Y si ese es el caso, si esa es la decisión, debería decirla públicamente. La otra opción es simplemente un pederasta aquí no tiene micrófono, ¿no? El ejemplo es muy duro, es muy cruel, sin lugar a dudas no se puede comparar esto con el debate político en donde evidentemente se requieren escuchar las otras voces. Pero a lo que voy es que termina siendo una decisión en el marco de la transparencia. Ahora, ¿qué es noticia? Es una de las grandes preguntas que se hacen siempre los periodistas todos los días, ¿no es cierto? Y hay ciertas condiciones que reflejan ese hecho noticioso, ¿no? El hecho de ser un personaje público, el hecho de tener espacios de notoriedad, el hecho de ser anecdótico, en fin, hay muchos atributos que los periodistas deciden al momento de plantear si es que hay o no una noticia en este momento, ¿no? Entonces, me parece que va a ser muy difícil que simplemente porque no me cae bien política e ideológicamente un candidato no le voy a dar el micrófono. Eso por el un lado, querido Gustavo. Por el otro, nuestra regulación exige que los medios de comunicación den un espacio en equidad, diremos así, a los distintos personajes políticos. Y ahí yo también encuentro una pequeña contradicción, querido Gustavo, en el marco del ejercicio del periodismo, ¿no? Porque les va a tocar a los medios de comunicación ofrecer espacios en los medios en sus noticiarios, en sus entrevistas, a quienes probablemente no han generado noticia. El hecho de ser candidato es solamente un hecho y no necesariamente le ponga todos los días en las noticias. Y a veces en este caso la ley me parece que no está considerando las rutinas periodísticas en donde los periodistas lo que miran es eso, ¿no? Si hay un evento noticioso, si hay un anuncio que genera esta importancia, entonces merece estar en el espacio noticioso. No solamente por el hecho de ser candidato, ya merece estar en esas mismas condiciones, desde lo periodístico, ¿no? Desde esa perspectiva. Y ha sido un gran desafío para los medios de comunicación. Nosotros en la Universidad de los Andes habíamos hecho estudios al respecto sobre la obligatoriedad que tienen de ofrecer exactamente el mismo espacio en la gran cantidad de opciones que hay en las papeletas, además. Lo que ha hecho esto es disminuir el debate, ¿no? Lamentablemente ha lastimado la posibilidad de profundizar en los temas con mayor ahínco, ¿no es cierto?, mayor énfasis, simplemente porque se acaban los centímetros columna, o en este caso los minutos de radio. No tengo lamentablemente una respuesta a esa pregunta suya, querido Gustavo, simplemente porque es un tema de mayor discusión. De entrada, diría yo que el principio periodístico es que si aquí hay noticia y es de interés de mi audiencia, tiene que ser contada. Caroline, quizás es importante también hacer un análisis de este elevado grado de permisibilidad de los ciudadanos, de las ciudadanas frente a esta lista, por ejemplo, de prontuariados que encontramos en las papeletas electorales como precandidatos, y preguntarnos quizás esto responde a que a través de los propios medios de comunicación hay una cantidad de denuncias enorme de corrupción que prácticamente los ciudadanos hemos perdido la capacidad de sorprendernos, aunque no deberíamos perder la capacidad de indignarnos, o responde también a esta crisis institucional, a esta falta de confianza y de credibilidad que hay en las instituciones encargadas de velar por el control, en este caso la Contraloría, la Fiscalía, el propio gobierno nacional y las otras entidades, e incluso una instancia que ahorita está en el ojo del huracán, que es el Consejo Nacional Electoral, profundamente cuestionado, y es quien está al frente de un proceso sumamente importante como el que vamos a vivir en el año 2021. Entonces, quizás es importante este análisis también del actuar de los ciudadanos, de la posición de los ciudadanos. Me parece, querida Rosana, que va de la mano de lo segundo, ¿no? Que es una crisis de institucionalidad que en el Ecuador es recurrente
y que hace que lo que probablemente desde las instituciones no podría darse, por ejemplo, alguien que está en procesos judiciales no tendría opción de ser aceptado por la opinión pública como un posible candidato, ¿no es cierto?, involucrado de la manera como está. Vemos que sí tiene opción y no pocas opciones, precisamente porque no hay una verdadera institucionalidad de estos organismos que le permitan, diremos, entender a la opinión pública, al ciudadano de a pie, que existe verdadera culpabilidad, ¿no? El tema de la persecución política ha sido bastante difundido, y básicamente genera en este caso en la ciudadanía una suerte de las que está surtido. Uno podría decir como que ya no, por tanto, ese tipo de antecedentes, sobre todo porque se les considera desde lo ilegítimo, no sino lo ilegítimo. Entonces, dado que a ver si podemos cambiar el audio a la otra fuente. Ese es la condición. Está alternativas de opciones que tienen que sí es importante cómo se maneja el periodismo. Claro, estamos nuevamente con problemas con el audio, se está entrecortando y prácticamente no te entendemos. Ah, qué pena. Sí, lamento mucho, ahora no sé si se escucha bien mejor. Sí, son problemas de carácter técnico que lamentablemente no nos están ayudando, pero entendimos buena parte de la respuesta, Caroline. Quizá para culminar, yo creo que hay otra reflexión, otro análisis que hacer con respecto a las campañas electorales en Ecuador, con el propósito de que no se produzcan desbalances que se han dado en elecciones en el pasado, en donde las donaciones de banqueros, por ejemplo, o de el poder económico, en definitiva, tenía una altísima influencia en las campañas electorales. Se intentó una nueva constitución reformar para que sea el Estado el que pague las campañas electorales, el Estado, es decir, el pueblo ecuatoriano, y se asignen cantidades similares a cada uno de los partidos y movimientos políticos para la campaña electoral, generando y construyendo un fondo denominado de promoción electoral. Ese sistema ha funcionado en algunas elecciones y se fue rápidamente deteriorando. Hubo una real aberración de estos fondos. Tenemos muy claro, y lo vivimos en carne propia, a determinados candidatos, y lo decimos una vez más por su nombre, el señor Iván Espinel, por ejemplo, llamándonos a los medios de comunicación, promocionándose y pidiendo comisiones de un 50% de inversión de campañas electorales totalmente distorsionadas como comisión adelantada. Este tipo de cosas sucedieron en Ecuador y lo decimos porque denunciamos en su momento al Consejo Nacional Electoral. Ahora, en época de pandemia, cuando en Ecuador hacen falta desde mascarillas hasta unidades de cuidados intensivos, la reflexión ha sido un tanto más dura. Está realmente la salud pública en juego, el dinero que falta para atender la emergencia, mientras, por otra parte, los partidos y movimientos políticos, los candidatos, con todos los problemas de calidad sobre los cuales estamos hablando, van a recibir centenares de miles de dólares para la campaña. De cualquier manera, el Consejo Electoral el día de ayer ha definido un presupuesto de 114 millones. Allí se incluye algo menos del 50% de lo que se destinaba a este fondo electoral, lo cual va a traer un tipo de situación diferente. Va a ser una campaña mucho más moderada con respecto a la presencia de los candidatos en los medios de comunicación. Es un problema con diversas aristas, sin duda, pero quizá es el momento de entrar ya con reflexiones serias sobre qué normativa debería tenerse en Ecuador para llevar adelante las campañas electorales. Creo que no cambiará la situación de acá a futuro, de que o es absolutamente inconveniente o va a ser incluso físicamente imposible que el gobierno siga financiando las campañas electorales a los partidos políticos. Quiero primero probar si es que el audio se mejora de alguna manera. Sí, lo escuchamos perfectamente. Sí. Bueno, me parece que lo primero que hay que pensar, querido Gustavo, querida Rosana, es en la razón por la cual en el Ecuador tenemos esta configuración mixta del financiamiento del quehacer político, ¿no?
tener sí, acercando el teléfono a su rostro, por favor. Ok, está bien. Entonces, decía que tenemos que entender por qué tenemos ese financiamiento mixto, ¿no? El financiamiento mixto se da en la medida en la que permite contar a quienes tienen excelentes ideas, tienen organización de base, pero no tienen los fondos para competir con otros grupos políticos, ¿no es cierto?, en donde la situación económica es otra, ¿no? En Estados Unidos se habla muy seguido de esto, la venta del presidente. Hay cada 4 años un nuevo libro que se publica identificando los donantes de las millonarias campañas electorales. Es un proceso en que ningún sistema político lo ha resuelto adecuadamente y sin lugar a dudas en el Ecuador tampoco. Entonces, la razón por la cual tenemos el cofinanciamiento, este financiamiento mixto, es precisamente para poder dar lugar a la participación de quienes no tienen en este momento el acceso fuerte a recursos como si se diera en otras tiendas políticas, ¿no? Por el otro lado, también es importante poner frenos, poner topes, hacer cierta regulación, porque en un acto de ética política, ¿no es cierto?, simplemente no se puede seguir elevando los costos o los gastos, diremos así, en procesos electorales de una manera que sea una burla para la situación que en este momento vive el país y los diferentes países en la región. ¿Se necesita regulación? Por supuesto que sí. Ahora bien, teniendo eso en mente, lo que normalmente ha pasado es que el hecho de tener ese beneficio para ciertos partidos políticos que no tendrían ninguna opción a nivel de presidencia, pero contar con esos minutos en aire, ya sea en radio y televisión o espacios en vallas, que es la otra que se financia, resulta ser muy provechoso para poder sacar al menos espacios en las otras dignidades, por ejemplo, asambleístas, concejalias, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se debería tratar de trabajar es eso, ¿no? O sea, una cosa es la regulación para las dignidades provinciales, locales, inclusive a nivel nacional con los asambleístas, pero otra cosa es el financiamiento para la presidencia o vicepresidencia, que es en donde termina afectándose mucho, ¿no? Y ahí hay una cuestión de seguir conversando. Yo entiendo que se han hecho discusiones al respecto, pero no alcanzan, ¿no? Las últimas reformas al final no lograron establecer mayor claridad en esta materia, en este tema, ¿no? Luego tampoco está regulado nada de lo digital, querido Gustavo, y ahí también hay otra situación para seguirla conversando. Al final del día estuve leyendo algunas de las observaciones del consejero Verduga, que estaba muy preocupado también por ese presupuesto. Por ejemplo, mencionaba él que más o menos son 4 millones, si no es un poco más, que destinaría el Consejo Nacional Electoral para promover la votación. Entonces, claro, uno dice, es una campaña nacional de 4 millones. No es poca plata. Y se pone uno a preguntar, o sea, ¿en serio esto gastaría cualquier empresa en promover su producto? Preguntamos a Nutrileche, por ejemplo, si está invirtiendo una campaña en 4 millones a nivel nacional. Sí hay que comenzar a mirar estos procesos con un poco más de profesionalización, ¿no? Porque muchas veces se lanzan números sin necesariamente observarlos desde la mirada técnica. Más de $1 millón, querido Gustavo, para el monitoreo, por ejemplo. Más de $1 millón para el monitoreo. Creo que cualquier consorcio universitario hubiese podido hacer ese trabajo menos de la mitad del valor, ¿no? Entonces, ahí también hay otros elementos como para tomar en consideración, adicional al fondo ya de promoción electoral de los partidos y movimientos políticos, que como usted muy bien resume, en una papeleta con más de 20 candidatos, en donde se sabe que al menos parece que va a ir un tema más polarizado, ¿no es cierto?, muy parecido al 2017, con 2 o 3 opciones fuertes y un grupo de satélites dando las vueltas, ¿no es cierto? Probablemente uno dijera es una distribución económica que necesita al menos ser revisada. Bien, a riesgo de los problemas de comunicación que hemos tenido, pero sí hemos podido escucharle, Caroline. Quisiera dejar planteando otro tema. El tiempo no nos va a dar para desarrollarlo ampliamente, pero por lo menos referirnos, pues creo que es
un tema muy importante de posicionarlo en la agenda pública, no solamente en Cuenca, en todo el país. Un hecho muy importante está por darse, por consumarse entre el 12 y el 13 de septiembre, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo elegirá a un nuevo presidente para un periodo de 5 años. Y allí hay un juego político de altísimo nivel en el cual está participando Ecuador. El señor Donald Trump ha propuesto a un candidato suyo, al señor Mauricio Claver Carone, rompiendo con una tradición del BID de que el gobierno norteamericano mantenga independencia en ese tema, que no intervenga y que sea siempre el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo un latinoamericano. Por primera ocasión, este señor de nombre Mauricio Claver Carone, un hombre de Trump, llegaría a dirigir esta institución y, para sorpresa nuestra, hemos conocido que el gobierno ecuatoriano también lo está apoyando. El día de ayer, en un tuit que lo ponemos en pantalla, el New York Times publicó que dentro del equipo que tendría el señor Mauricio Claver Carone, que está ofreciendo y comprometiendo con el gobierno ecuatoriano, estaría Richard Martínez, el ministro de Economía. Es decir, que los intereses van más allá y esto merece diversas lecturas. El tema es que al seleccionar a Claver Carone, la administración de Donald Trump no solo está rompiendo con esta vieja tradición de independencia, sino que se corre el riesgo de que se politice una institución que resulta clave para Latinoamérica, sobre todo en una época tan particular como la pandemia. Se corre directamente el riesgo de alienar a la región y de politizar a esta exitosa institución. Nos gustaría un breve comentario suyo sobre este tema. La discusión geopolítica que trasciende en este fenómeno, ¿no es cierto?, se ve al menos en las redes sociales. Llama la atención, querido Gustavo, que son pocos los medios de comunicación que se han hecho eco de esta preocupación. No, yo creo que es un tema que nos hace falta mirar con mayor precisión, con mayor cuidado, sobre todo no solo en ciertos medios, sino tendría que ser una preocupación más general. Lamentablemente no es el caso, sin embargo, indistinto de la preocupación de coyuntura, que si es que es o no masiva, es grave sobre todo para el análisis geopolítico, para el contexto geopolítico en la región, ¿no? Son pocos los espacios de conquista, por utilizar una expresión latinoamericana, y uno de ellos es este, y perder ese espacio es gravísimo. Esperemos que los gobiernos se den cuenta y comiencen a mirar más allá del beneficio individual, que en este caso pareciera ser, hay mucho rumor de por medio. Deberían mirar más desde un contexto de región, ¿no? Desde un contexto más amplio, más latinoamericano, y este sería como para comenzar un llamado de atención a quienes están manejando la política internacional. Vemos que, por ejemplo, uno de los ex embajadores del mismo gobierno de Lenín Moreno se ha pronunciado muy preocupado, muy en contra de esto. Una ex embajadora, en el caso del gobierno de la Revolución Ciudadana, también lo ha hecho. Entonces, vemos que desde distintos frentes, inclusive políticos, hay la misma coincidencia en la preocupación, como usted lo ha mencionado, querido Gustavo. Entiendo también que hay ciertas condiciones constitucionales que podrían llegar a, no sé si impedir, pero al menos molestar la nominación de Richard Martínez en este espacio, dado que el gobierno del Ecuador tiene entre sus acreedores al BID. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un tema, inclusive desde lo legal, que se tendría que analizar, pero más allá de si es que entra o no Richard Martínez en estos espacios, me parece que el hecho de apoyar una ruptura de la tradición, de la conquista, del espacio ganado para Latinoamérica, sería un contrasentido de parte de un país como el caso del Ecuador. Bien, muchísimas gracias a Carolina Ávila. Ella es PhD en comunicación, catedrática universitaria, experta en comunicación social.